Amar a los que nos aman no es tan difícil, pero amar al que me odia, como dice Jesús, no es fácil. El mérito, dice Jesús, en el amar está en aquel que no me puede devolver ese cariño. Y de ahí la primera lectura tan bella y tan importante como fue perdonada la vida de Saúl por David, que eran enemigos y sin embargo supo perdonarlo. O como dice Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas lecturas nos están presentando un desafío que no hay que negar a priori, que hay que profundizar. Y es lo que les propongo en este primer punto. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué tenemos que perdonar? Lo primero que tenemos que tener en la mente y en el corazón es porque Dios es el primero que nos perdona a nosotros. Por eso tenemos que perdonar. Porque Dios nos ha perdonado tantas cosas en nuestra vida, caramba. A veces se nos olvida, pero Dios ha sido tan misericordioso con cada uno de nosotros. Y si Dios lo es con nosotros, nosotros lo tenemos que ser con nuestros hermanos. Indudablemente Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Y entonces, recordarlo y tenerlo en mente nos motiva y nos anima. Y dentro de esta dinámica, recordar que la cadena de la violencia solo se rompe amando. Repito, la cadena de la violencia solo se rompe amando. Es la mirada de amor la que puede transformar el corazón de piedra de un agresor. No cabe duda de que la violencia engendra violencia y esta rueda solo se puede parar con la fuerza del amor. El amor puede hacer que el enemigo deje de ser enemigo y se convierta en un hermano. Y lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está la motivación, ahí está la razón que debe motivar nuestros corazones. Este primer punto lo explicó el obispo. Si les digo que es difícil aceptarlo. A ver, ¿se explicó el obispo o no? Va a bajar el obispo cuando acabe la homilía con la Legión de María. Ay de aquella hija mía que se me esté durmiendo, ¿eh? Segundo punto, que también nos motive y nos anime, queridos hijos e hijas, el bien del otro. Eso es lo que debe motivar siempre nuestra vida en relación con los hermanos. San Lucas nos sorprende con una serie de actitudes que a los seguidores de Jesús nos es difícil, pero debemos cultivar. Esos modos los podemos resumir con una sola frase. Encima de todo, el bien del otro. Por sobre todas las cosas, el bien del otro, la otra, sea quien sea. El mundo está al revés. No buscamos el bien del otro, buscamos el bien de cada uno de nosotros. Y por eso es una locura el mundo, en donde muchas veces parece que reina el odio y la venganza y no el amor. Las personas podemos pensar de diferente forma, pero aunque piense de diferente forma, yo debo siempre tener en cuenta su bien. Las personas, por pequeñas o grandes decepciones que nos pueden dar, no las podemos dejar marginadas. Las personas que por mil excusas las hemos olvidado o humillado, nos recuerdan que estoy olvidando el bien que por ellas yo debo desear y hacer. Por eso, miren, todo cristiano tiene dos caminos.
Eso me parece muy interesante, hijos, hijas, e importante. Todo cristiano tiene dos caminos. Uno que nos conduce a Jesús y otro que nos conduce a uno mismo. No hay otros, ¿eh? Dos caminos en la vida, a los que tenemos fe, desde luego. El que nos conduce a Jesús o el que nos conduce a nosotros mismos. Nosotros como cristianos hemos de elegir el camino que nos conduce a Jesús, desde luego. Y al hacerlo hay una derivación obligatoria: amar a tus hermanos. No hay otra, es clarísimo. El cristiano que por sistema o por excusas opta por el camino de uno mismo, corre el riesgo de poner en el centro sus propios intereses y de ser demasiado egoísta. No nos conviene escoger el camino de uno mismo. Lo más bello, lo más libre, aunque cueste, es escoger el camino de Jesús. Y las cosas pueden cambiar, porque eso me recuerda que al escoger el camino de Jesús, yo debo de ser siempre el bien del otro, sea quien sea. Miren, hijos, nuestra vida no puede ser como un carnaval, es decir, un traje bajo el cual nos ocultamos para aparentar lo que no somos. O no podemos utilizar un disfraz de vez en cuando para ser irreconocibles. Entre otras cosas, nuestra vida cristiana no puede ser ese carnaval, porque siempre Dios sabe quiénes somos. Seamos lo que tenemos que ser. Tercer y último punto. ¿Lo que Jesús pide será realmente alcanzable? ¿No es una utopía de Jesús? ¿Es realmente practicable lo que Jesús nos está enseñando? ¿No será solamente una utopía permanente? ¿No será solamente un ideal? ¿No será acaso que Jesús está pidiendo mucho para que hagamos cuando menos una pequeña parte? Queridos hijos, no. No podemos tomar esas actitudes, porque Dios no sería nuestro Padre si nos mandara cosas que no están a nuestro alcance. Si Dios nos está pidiendo esto es porque se puede, aunque cueste, pero se puede. Un papá no puede sobrecargar a su hijo sabiendo que no va a poder. Un papá sabe lo que su hijo puede hacer, y Él, que es el Creador y Señor y que sabe lo que tenemos por dentro, sabe que sí somos capaces de hacerlo. Entonces, hijos, aquí una cuestión clave. La pregunta no es si es posible o no es posible, sino cómo es posible. Y es lo que tenemos que preguntarnos también nosotros. ¿Cómo va a ser posible? Y esa respuesta es fundamental. Y esa respuesta cada uno la puede encontrar. Démonos cuenta de cuán individualistas podemos ser y egoístas, olvidando lo que Dios, nuestro Padre, nos pide para que seamos libres y plenamente felices. Queridos hijos, es lo que nuestra fe, nuestra religión nos está invitando. Creer en Dios, creerle a Dios, amarlo con todas nuestras fuerzas, amando a nuestros hermanos, y cuando sea necesario, poner todo lo que esté de nuestra parte para perdonar y recomenzar. Ahí está, ¿se explicó el obispo, hermanos?